El mundo de la política es diferente al mundo del mercado. O cuando se trata de servicios que nosotros adquirimos en el mercado, la cosa es muy simple. Ya, pedimos X y nos dan X, si tienen X. Pedimos Y, nos dan Y. Y si queremos algo que ese comercio no tiene disponible, vamos a otro. Y si no pedimos nada, nadie nos fuerza a comprar. El mundo de la política es... todo lo contrario. Vos pedís X y te dicen, hoy en día, que te dicen, lo lamento, la mayoría eligió para vos, esto otro eligió Y. Pero igual pagás. Y si no lo querés, si no querés... Otro pide X y lo pagas tú. Claro, sí. Exactamente. Y si vos decís no quiero ni una cosa ni la otra, no te dejan irte sin pagar. O sea, te vas de acá sin pagar, te vamos a buscar, te metemos preso, así funciona el sistema. Por eso es comprensible, digo yo, la frustración. No solo de los libertarios, pero especialmente de los libertarios que siempre son una minoría. La gente se impacienta. Bueno, por eso también hay una grieta, digamos, entre los libertarios, entre los que dicen, bueno, me voy a meter en política y los que no, que es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, eso los divide muchas veces justamente por ese motivo. O sea, la política es lo que, digamos, separa las aguas. Por eso Leandro habla de la política como una opción cortoplacista, ¿no? Sí. Pero la gente se cansa de remar contra corriente. Y lo que vemos es que algunos migran hacia la izquierda, quizás, digo yo, para sentirse como acogidos por la corriente principal. Y ojo que la corriente principal no pasa solo por la política. O sea, la corriente principal pasa por todas las instituciones, pasa por la academia, pasa por el ámbito corporativo, pasa por la familia. La mesa familiar de Navidad y Año Nuevo puede ser más agradable si vamos con la corriente, ¿no? Al menos en el corto plazo. Y después están los liberales o libertarios que migran hacia alguna forma de autoritarismo también, pero de derecha. Y lo que yo he notado es que, sea que huyan hacia izquierda o derecha, muchos lo hacen convencidos de que por fin van a estar del lado de los ganadores. Ahora sí. ¿No? Y que el resto de las opciones políticas van a desaparecer. O no sé si desaparecer, pero van a reducirse significativamente. Ya nos van a molestar. Esto es una fantasía. Tus enemigos políticos, por llamarlo de alguna manera, no desaparecen. Y además, la izquierda o la derecha, la izquierda o la derecha autoritaria, digo, nunca te va a aceptar. Nunca te va a aceptar salvo que renuncies a tus principios. O sea, que dejes de ser liberal o libertario, que renuncies a tus principios. O salvo que les convenga circunstancialmente. O sea, para usarte y tirarte, ¿no? Esto es algo que experimentó Rothbard en su momento, allí por los 70, cuando hizo el intento de aproximarse a la izquierda. Y bueno, después se arrepintió toda la vida. El otro día hablábamos de esta división entre izquierda y derecha y de por qué probablemente nunca vayamos a librarnos del todo de ella, ni siquiera dentro del movimiento libertario. Y digo esto porque parece ser algo que refleja diferentes actitudes humanas que vienen de muy hondo. Son actitudes relacionadas con estrategias reproductivas. O sea que es en parte una cuestión biológica. Es algo que descubrí hace un par de años. A grandes rasgos, tenemos lo que se llama, no sé si escucharon hablar de esto, la estrategia reproductiva K y R. La estrategia no necesariamente es una o la otra. Digamos que algunas especies están más escoradas para un lado que para otra. Y entre los seres humanos también se da esta división. Entonces, la estrategia
K, así llamada, implica mucha energía invertida en la crianza, ¿sí? Alta preferencia intragrupal, o sea, lealtad para con el propio grupo, desarrollo sexual más tardío, y esto algo importante también, aceptación de la competencia y de la desigualdad como parte de la vida. Todo esto entre los seres humanos se asocia más a lo que entendemos por derecha. Y la estrategia R, que es... Sería pensar en el largo plazo, ¿no? O sea, una estrategia más a largo plazo, invertir en la crianza para... Exactamente. La estrategia R es lo contrario, se asocia más a lo que entendemos por izquierda. Entonces, me interesa recordar esto porque muchos libertarios piensan que esta es una división artificial. Esto es lo que yo creía no hace mucho tiempo. O sea, que es una cosa inventada para mantenernos enfrentados. Y algo de eso es posible que haya, pero no es todo. Y creo que es importante entender que a veces sí hay diferencias y que esas diferencias son irreconciliables. Y que en algunos casos es deseable una separación amigable, si es posible, ¿no? O sea, que cada uno elija el sistema de gobernanza que prefiere, sin imponérselo a los demás. ¿Cómo hacemos cuando elegimos un club, una iglesia, un condominio? No es algo tan novedoso, ¿no? Cuando uno lo plantea desde el libertarianismo y se nos tacha de utopistas, en realidad todos tenemos este tipo de experiencia con la gobernanza voluntaria. El conflicto aparece cuando hay una imposición violenta. O sea, es ahí cuando afloran estas tendencias biológicas. O sea, cuando nos frustramos políticamente, es decir, cuando se nos impone una forma de gobernanza que nos resulta inaceptable. Por eso es tan peligrosa, me parece, esta tendencia. Porque si renunciamos a la defensa de la libertad, lo único que nos queda es dejarnos llevar por la corriente. O sea, por el espíritu del tiempo en que nos toca vivir. Si no luchamos por la libertad, digámoslo metafóricamente, el músculo de la libertad se atrofia. O sea, es algo que si uno no ejercita, se pierde. Cuando se atrofia el músculo de la libertad, queda el músculo literal. O sea, la fuerza bruta, la política tal como la conocemos, que es el dominio del más fuerte o del más inescrupuloso. Entonces cada uno va con la corriente que le resulta más cómoda o menos incómoda y se olvida la filosofía, se archiva. Toma el control, nuestra parte puramente animal, digamos, a nuestro cerebro más primitivo. Y entramos en una pendiente resbaladiza. Esto me parece que es lo peligroso, porque no hay mucho que argumentar si estamos convencidos de que no somos más que animales. Animales luchando permanentemente por sobrevivir, por dominar a otros. Y nuestro sistema político refuerza esta mentalidad. Si nosotros no tomamos el poder, lo van a tomar ellos. Y ellos en el poder son peligrosos para nosotros. Digamos que el sistema no promueve precisamente la convivencia pacífica. ¿Luis? No, te iba a preguntar cuáles serían las características de la estrategia R. Ah, qué buena pregunta. Bueno, es todo lo contrario. Para darte un ejemplo de una especie típicamente asociada a la estrategia R, serían los conejos, ¿sí? El conejo lo que hace es reproducirse todo lo más que puede sin invertir en las crías. ¿Sí? O sea, al rato ya los conejitos están cada uno por su cuenta y no hay esta lealtad intragrupal que se ve, por ejemplo, entre los lobos. ¿Sí? Los lobos forman grupos muy bien cohesionados. Los conejos no. O sea, si vos matás un conejo, el otro conejo no hace nada para defenderlo. Entre otras razones porque en general no puede hacer mucho, pero digamos, está concentrado en
alimentarse y reproducirse lo más rápido posible. Está, digamos, programado biológicamente para prosperar en esas condiciones. Cantidad por encima de calidad. Eso. Exactamente. Bueno, hay muchas otras características, pero lo interesante es ver cómo esto tiene su expresión, digamos, en el arco ideológico entre los seres humanos. Parece haber también un espectro. No necesariamente es algo genético, puede ser algo epigenético. Una persona que es criada en un entorno muy impredecible, ¿sí? Los conejos nunca saben cuándo el predador va a comerse algún conejo. Entonces hay que comer y reproducirse lo antes posible para pasar los genes a la siguiente generación. Es una estrategia que tiene sentido para el conejo. Y para en los seres humanos pasa algo parecido. Por ejemplo, las chicas que crecen en entornos sumamente inestables, sobre todo si el padre estuvo ausente, tienden a tener una menarca más precoz, ¿sí? Entonces sí, la experiencia que uno vive puede dejar una huella que dura toda la vida si esa experiencia es lo suficientemente precoz y persistente, ¿no? E intensa quizás. Bueno, de los males de la izquierda acá hablamos a menudo. Pero como decíamos, también hay libertarios que terminan huyendo hacia la derecha tradicional, podríamos llamarla, ¿no? Y una de las tonterías que se repiten muy a menudo ahí en esa vereda es que el capitalismo es perjudicial porque promueve el consumismo. No sé si escucharon hablar de esto. O sea, hablan del capitalismo tardío. En eso se parecen bastante a los progres en el discurso, el tema del anticonsumismo. Absolutamente. Son absolutamente parecidos en muchísimas cosas. Sí. En muchísimas cosas. Después lo vamos a analizar. Mi amigo del diario de Rorschach diría que de hecho los progres son los más consumistas, ¿no? Pero bueno, creo que es otro tema. Sí, pero digo, se basan también, por lo general tienen, más allá del ámbito económico, en el que quizás tienen diferencias, aunque menos, como dijo Marcelo, de las que se cree, siempre igual recurren a lo que es las teorías conspirativas. Siempre los que conspiran son ricos, ¿no? Sí. Que vienen a quedarse con lo nuestro y no sé qué cosa, cuando a nadie ni les interesa ni les importa y son como hormigas. Que controlan a los pobres políticos. Sí. Entonces tienen teorías conspirativas, generalmente incluyen a los ricos como los malos. También está toda la idea esa del débil y el fuerte, entonces ellos se sienten débiles. Yo creo que también tienen como un complejo de inferioridad bastante interesante. Se sienten los débiles contra el fuerte, la misma idea de la izquierda, ¿no? Y una vez yo entrevisté a uno. Él había hecho un partido en realidad era un partido neonazi que ya existía. Él creó como el movimiento juvenil. No le haces asco a nada vos, ¿eh? ¿Por qué? No digo, entrevistaste a un neonazi. No, él era neonazi. Pero no, era el neonazi de Hungría. No tiene nada de malo entrevistar a quien sea, pero digo... obvio. Sí. El tipo cofundó el movimiento, digamos, de choque de ese partido político, como el brazo armado, entre comillas, y iban, hacían scratches. Bueno, el principal objetivo de él como neonazi, ahí eran además los judíos, los gays y los inmigrantes. Neonazi con todas las letras. Y obviamente la izquierda, ¿no? Pero se parecía bastante a la izquierda en algunos aspectos. Él descubre más tarde que su abuela, él era un negacionista del Holocausto, que su abuela era judía y que había sido sobreviviente del Holocausto. Él era negacionista, su abuela había sido sobreviviente, tenía el tatuaje, que siempre se lo tapaba. Y bueno, él después empezó todo un recorrido, es largo, ¿no? Pero bueno, él le pidió a un rabino que lo ayudara y bueno, empezó todo un recorrido de desintoxicación, ¿no? En todo aspecto. Que fue largo y difícil. Perdón, no entrevisté a él, entrevisté al rabino que lo ayudó. Y lo más interesante de este tipo fue que en una entrevista dijo que él en realidad
todo el odio que él tenía, lo tenía porque él tenía un complejo de inferioridad, lo reconoció. Y él se desquitaba con los que podía. Con lo que siente que puede ser una amenaza, proyecta el odio, la rabia y todo esto en lo primero que piensas que debes combatir. Claro, pero imagínate, él cuando él por un lado lo tenía adentro, pero el orgullo no lo dejaba reconocer. Cuando se desintoxicó, el orgullo lo dejaba a un lado, entonces lo dijo. Entonces yo creo que tanto la derecha como la izquierda tienen ese complejo de inferioridad, que cuando van en el grupo y repiten todo lo mismo y odian siempre a los mismos, y hay un líder que les dice a quién odiar y a quién no, y quién es amigo hoy, mañana es enemigo, mañana vuelve a ser enemigo otra vez, y se sienten como parte de algo y fuertes, y creo que de esa manera se quita el complejo de inferioridad. Y creo que en el libertarianismo pasa eso. En algún momento se sienten atraídos por alguna idea, copan todo el movimiento, o son muchos que copan buena parte y terminan intoxicando todo lo que son las ideas. Pues no se mueven por ideas, se mueven por eso, por sensaciones, como la mayoría. Claro, vos fíjate que... No hay mucha diferencia si esta persona es de muy de izquierda o de muy de derecha, porque la misma descripción que hiciste me trajo a la mente Antifa, pues, por ejemplo, que también es otro grupo de choque que encuentra determinados perfiles y proyecta en ellos. Sí. Tal cual. Una capital eres cosa malvado. que suelen compartir es este uso de palabras sin una definición clara, ¿no? Es como para señalizar. Yo uso esta palabra de esta manera, entonces somos del mismo club. No queda claro bien a qué se refieren. Es decir, cuando hablan de consumismo, por ejemplo, cuando hablan de capitalismo tardío, cuando hablan de decadencia incluso, tanto a la izquierda como a la derecha, digo, si uno rasca un poquito la superficie, y vos, Luis, decías algo recién que me parece que es interesante y acertabas, porque fíjate qué tontería, ¿no? Esto de asociar capitalismo con el consumo, cuando en realidad Es producción. la sociedad de consumo es la primitiva, o sea, es la sociedad en la que es imposible acumular capital, El capitalismo porque está todo se consume, no queda otra que consumirlo todo. Capital es justamente lo contrario a bien de consumo. Claro. La acumulación de capital requiere una población que está dispuesta a privarse de consumir. O sea, el capitalismo no seguiría existiendo si el consumo, digamos, superara crónicamente la capacidad que tiene una sociedad, la capacidad productiva de una sociedad. O sea, el capitalismo existe. Sí. No puedes decir eso, Marcelo, eres un neoliberal. Bueno, sí, perdón. Cuando vos hablabas antes al principio, ¿no?, del tema de la frustración, lo que muchas veces también a los libertarios los frustra es, y esto pasa en todos lados, pasa en Argentina, no sé, supongo que en Venezuela también, pasa en Estados Unidos, pasa en España, es el hecho de que, o sea, desde el progresismo y desde la izquierda, todo lo que no está en ese lugar es la derecha. Entonces se toma como, o sea, los libertarios y los liberales clásicos y todo lo demás, de ahí hasta, digamos, hasta la derecha más extrema, es toda la derecha. Entonces muchas veces psicológicamente, y como la derecha, esta es otra cosa que pasa, que en Argentina, en Chile, en Latinoamérica en general, la derecha está asociada a las dictaduras militares, ¿no?, de una cierta época y qué sé yo. También en España pasa lo mismo con el franquismo, ¿no? Claro. Entonces, como está asociada y la derecha es mala palabra, entonces a los libertarios que los identifiquen, sí, y que los metan en la misma bolsa que la derecha, les hace muy mal, porque o sea, no saben, muchas veces también no saben. Entonces, ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda para el libertario, en general, la mayoría por ahí irían más a la izquierda o quedarse en el centro o en la tibieza para no ser identificados como de derecha. Sí. Y eso es un dilema que es bastante difícil de resolver si vos no estás bien parado con los principios bien claros. Bueno, muchas veces sucede eso justamente, que es una reacción a lo otro. O sea, si viene los progres, ¿no?, y empiezan con toda la estupidez de que haya cupo femenino, cupo trans, y que uno es biológicamente lo que dice ser, y toda la estupidez, entonces los otros vienen y se van
para oponerse a eso, en vez de centrarse en las ideas, se van a un extremo absolutamente y empiezan a querer prohibir o ahorcar a los gays. Entonces, no, para. Estamos hablando de que no tengan privilegios, no, nadie está diciendo que no tienen derecho a vivir, a hacer su vida como quieren. Y del otro lado también, la izquierda también reacciona a este tipo de salvajadas que dicen desde la derecha. Y bueno, entonces se forman dos grupos extremos que terminan intoxicando todo, y los liberales, digamos, que tratan de decir, no, bueno, nosotros en realidad estamos en contra de esto específico y de esto específico. Ideas y no personas. Y bueno, terminan, para los de derecha, a mí me han dicho que soy progre, y los de izquierda me han dicho que soy un facho, entonces... Digo, ¿qué soy? Soy Leandro, ¿viste? Al fin, ya está. Es que también es difícil andar todo el tiempo explicando todo y haciendo matices. O sea, obviamente ellos tienen la ventaja de que todo lo simplifican y todo usan las palabras estas que dice Marcel. De hecho, figúrense que en mi país, derecha es todo lo que sea los partidos de centro izquierda, claro, laborista. Claro. Acá es igual. Eso es la derecha. Acá también. No existe, de hecho. Acá también el partido, digamos, que estuvo hasta hace poco en el poder, que es una centro-izquierda, o sea, una socialdemocracia típica y bastante izquierdosa, o sea, para el resto, para los opuestos, eran la derecha y eran los militares directamente, o sea, no había... Y entonces vos decís, ¿qué es, al fin y al cabo, entonces, qué es la derecha? Bueno, no, es un combo que incluye a cualquier cosa. Yo creo que los dos extremos se basan además en prohibicionismo, ¿no? Cada uno quiere prohibir a veces lo mismo y a veces distintas cosas. Pero todos quieren prohibir, ¿no? Al otro hacer lo que no le gusta a uno. En eso se basan. Y lo que nosotros decimos, no. O sea, nosotros no queremos prohibir nada, salvo que no sea matar o robar, pero no queremos prohibir nada y que cada uno haga su vida como quiera. Y es algo que ellos dicen que están dispuestos a aceptar, pero en realidad, cuando uno discute con ellos en profundidad, para nada están dispuestos a aceptar. Yo creo que... sí, y que todos tienen en común que todos quieren prohibir a los libertarios. Claro, es que lo que tienen en común es el anticapitalismo. Digo, sí, tanto la derecha como la izquierda autoritaria. Estas ideas, y esto es antiguo, ¿sí? O sea, esto viene de antiguo, no es algo nuevo. Pero es importante destacarlo, ¿sí? Porque en definitiva la defensa del capitalismo es lo que nos corresponde a nosotros. Porque, a ver, digo, ¿por qué es tan importante esto? Porque el capitalismo es lo que se ataca tanto de la izquierda como la derecha, como del centro, y es a lo que debemos toda esa cantidad y variedad descomunal de frutos de los que todos gozamos. Eso lo debemos al capitalismo, ¿sí? Pero el consumo de estos frutos solo es posible gracias a la acumulación previa, ¿sí? Al ahorro que se protege, a la inversión que se ve facilitada. O sea, todo esto que es satanizado tanto por la izquierda autoritaria como por la derecha autoritaria. Y no es difícil entender por qué el capitalismo da todos esos frutos. ¿Sí? Aunque los intelectuales sofisticados hagan todo lo posible para confundirnos. El otro día vi un meme a propósito de lo que vos decís, que decía Cuba sin azúcar, Venezuela sin petróleo y Argentina sin carne. Sí. Ese es el resultado obviamente, del socialismo, ¿no? En el capitalismo, para vos satisfacer tus necesidades, para vos satisfacer tus deseos, tenés que satisfacer las necesidades y los deseos de otros. O sea, y hasta tus defectos pueden beneficiar a otros de manera indirecta. Digamos que pongámosle que sos extremadamente codicioso, como Leandro. ¿Te gusta acumular lingotes de oro? No, pará, Leandro es un empresario exitoso, ante todo. Lo de la codicia viene después. Pero gracias a la codicia. Los mira nada más, o sea, los acumula solamente para mirar, los lustra. ¿Sí? Sos un fetichista de los lingotes de oro. ¿Dónde te pensás que estás sentado ahora? Y solamente... Arriba de una pila de lingotes. Y además no piensa en otra cosa que en acumular más lingotes de oro. ¿Tá? Bueno, va a tener que obtenerlos a cambio de algo que los demás valoren. Va a tener que pensar en cómo servir a los demás
para lograr que le den el dinero que necesita para comprar más lingotes. O sea, en el socialismo es al revés. Para satisfacer tus necesidades y tus deseos, tenés que pisotear a otros, directa o indirectamente. Y tus defectos, además, no solo no benefician a nadie, sino que los efectos de tus defectos... ¿Está bien lo que dije? Trabalengua muy lindo. No importa, rima, pero está bien dicho. Sus efectos perjudiciales terminan siendo amplificados, digámoslo así. Entonces, si vos entendés esto, no podés dejar de entenderlo, ya está. O sea, lo lamento, no vas a encontrar tranquilidad si te unís a la corriente principal. Porque no se trata de abandonar creencias, sino de abandonar la lógica, de abandonar argumentos que vos ya sabés que son válidos. Entonces vas a vivir en una tensión permanente. Lo que sí tenemos que abandonar es esta fantasía de que es posible erradicar a los adversarios políticos, ¿sí? A la derecha, si sos de izquierda y viceversa. Porque es como pensar que podemos erradicar la debilidad humana o ciertas debilidades humanas. Porque es eso, si hay debilidades tanto en los izquierdistas como en los derechistas. Dentro del paradigma estatista, si vos tenés una inclinación natural, digamos, a la izquierda o a la derecha, pensá que aun si hoy gobierna alguien que te simpatiza, mañana puede gobernar uno que no solo no te simpatiza, sino que te quiere asesinar. Cuidado, porque es el Estado el que magnifica los peores aspectos tanto de la derecha como de la izquierda. El político dice lo que tiene que decir para apelar a estos, ¿cómo decirlo?, anhelos profundos. No caigamos en esta trampa. Creo que el peligro de la izquierda o de la derecha es tan grande como el Estado que aspiran a controlar. O sea, el peligro es el Estado. Perdón. Sí. Y hay que tener también en cuenta, Marcelo, que a veces quizás uno se acerca un poquito a la izquierda, a la derecha y cree que tiene puntos en común con ellos y a veces son falsos esos puntos en común. Porque, por ejemplo, cuando uno habla con alguien muy, muy conservador, ellos te hablan de capitalismo, pero en realidad generalmente lo que defienden es un mercantilismo que o bien proteja a ciertas empresas dentro del país o bien proteja a ciertas empresas, no sé, de fuera del país, etcétera, depende de quién les pague. Igual con la izquierda, la palabra sería tolerancia. Para la izquierda, a veces la tolerancia es exterminio del otro, ¿no? De la opinión ajena. Entonces, es como un señuelo, ¿no? Uno dice, bueno, capaz usamos las mismas palabras, pero no es, al final no... Hay que estar atento a eso, es muy cierto. El tema es el autoritarismo versus lo que entre los libertarios decimos reglas, pero sin quien imponga las reglas, ¿no? O sea, adoptar reglas voluntariamente sin que exista una autoridad que las fuerce a la gente a cumplirlas. Entonces, o sea, esa es una gran diferencia. Salvo que esa autoridad sea de común acuerdo. Sea elegida voluntariamente también, ¿no? Obviamente. No digo que no puede haber una jerarquía o una autoridad o alguien que lidere, pero sí que sea voluntariamente. Sí. Y lo otro es autoritarismo, porque la izquierda siempre habla del autoritarismo, porque señala para la derecha, pero la izquierda es tan autoritaria a veces o más que la misma derecha. Sí, pero fíjate que sin recursos extraídos por la fuerza, sean tiranos de izquierda o de derecha, no pueden imponerse. No pueden hacer todo lo que hacen normalmente cuando toman el control. No pueden adoctrinar, no pueden iniciar guerras, sean externas o internas. Por eso creo que es tan importante buscar la forma de reducir el tamaño del Estado, ¿sí? De debilitarlo. Porque esta es la solución. Si logramos eso, no hace falta que corrijamos la naturaleza humana.
lo cual es imposible. O sea, no hace falta un hombre nuevo, no hace falta que nos liberemos por favor. totalmente de los errores, de la perversión, de la crueldad. Eso nunca va a pasar. Pero sí podemos limitar el daño. Sí podemos aspirar a que los peores entre nosotros no encuentren tan fácilmente un refugio en una institución que mágicamente limpia sus pecados. Y desde donde pueden multiplicar el daño que son capaces de hacer, pero protegidos de eventuales represalias. Entonces, ¿qué hacemos? Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿no? Bueno, la semana que viene, les prometo, vamos a hablar de eso, de la única revolución viable. Les adelanto que es totalmente pacífica.